Amén y gracias a Dios. Muchas gracias, Liliana, por hacerte cargo. Muy buena tarde para todos, bienvenidos. Bueno, hace 8 días estudiamos nosotros el tema, el alcance de la salvación, el alcance de la expiación o el alcance de la redención. Es decir, por quiénes murió Cristo realmente. Vimos una lista de versículos que utilizan los señores de la teoría, no es doctrina, los de la teoría universalista, que enseña que Cristo murió por todos los seres humanos, sin excepción alguna. Y después los comparamos con la cantidad de textos que enseñan la limitada expiación, es decir, la redención particular. ¿Cómo así? Pues que Cristo no murió por todos, sino que Cristo murió por muchos. La lección del día de hoy se desprende precisamente de ese alcance de la expiación y la lección de hoy se llama tergiversaciones. ¿Cómo así tergiversaciones? Sí, como una persona puede tomar un texto y como ya tiene un preconcepto en la cabeza, como ya tiene un prejuicio en la cabeza, pues utiliza ese texto para intentar probar su teoría, no su doctrina. La doctrina es lo que está en la Biblia. Si no está en la Biblia, esos son teorías o esos son doctrinas de demonios o doctrinas de hombres, pero no es la doctrina de Dios. Cuando hablamos de doctrina nos referimos a la doctrina que viene específicamente, especialmente de Dios, no de hombres y no de demonios. Que si son de hombres, son de demonios, pues son una mentira. Entonces de doctrina no tienen absolutamente nada. Entonces no son dogmas, no son reglas, porque no son impuestas por Dios, no son reveladas por Dios, son impuestas por el hombre y hay doctrinas que son de demonios, como enseña la Biblia. Hoy entonces, bajo el título Tergiversaciones, nos damos cuenta cómo algunos toman los textos y los tuercen y los interpretan a su antojo, a su acomodo, para probar cosas que la Biblia realmente no está diciendo. Los textos que supuestamente son universalistas. Aquí toca ir con un despacio impresionante, toca ir con un paso de plomo, como lo decimos acá. O sea, muy meticulosamente, o sea, muy sabiamente, muy inteligentemente, porque como me temo que entre nosotros todavía hayan personas que sin darse cuenta, porque es que esto, la gente ni se da cuenta, sin darse cuenta son universalistas en su apreciación de la muerte del Señor Jesucristo. O sea, gente que sigue diciendo que el Señor Jesucristo murió por todos los seres humanos sin excepción. Porque Cristo murió por todos, dicen. Si dice que Cristo murió por todos los seres humanos sin excepción alguna, usted está diciendo mentiras. Eso no está en la Biblia, eso no es de Dios. Hay que corregir eso inmediatamente. Sí, así abiertamente y directamente lo decimos de entrada, de manera de introducción. Si yo me la paso diciendo que Cristo murió por todos los seres humanos sin excepción alguna, que la sangre del Señor Jesucristo fue derramada por todos los seres humanos sin excepción alguna, que el cuerpo de Cristo fue molido por todos los seres humanos sin excepción alguna, pues yo estoy diciendo mentiras. Ni siquiera estoy predicando el Evangelio, estoy predicando mentiras. Estoy hablando cosas que no son, cosas que quizás yo escuché desde un altar y dichas por la boca de una persona, pues que nunca realmente se puso seriamente a escudriñar seriamente lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, como no la escudriña seriamente, pues entonces se para en el altar y dice cualquier cosa. Esto es serio. Esto es serio. Como tenemos que predicar, como estamos en la obligación de predicar, pues entonces nos corresponde a nosotros, pues venir muy seriamente, venir nosotros, por favor encárguense de sus cámaras, gracias, no tengo yo por qué encargarme de las cámaras, son sus cámaras, ¿cierto? Parece como una, sí, es que sí, una atribución muy fea de mi parte, y me ha tocado hacerlo, pero es una atribución muy fea de mi parte, pues estarle a usted ¿cómo se llama eso? Desactivándole su cámara y su micrófono, no porque su cámara y su micrófono es una grosería de mi parte el hacerlo, por eso encárguese usted, por favor. Gracias. Listo. Entonces, bueno, los textos que supuestamente son universalistas, deben explicarse bien. De tal manera que, primero, armonicen con la doctrina bíblica, armonicen con la doctrina de Dios, ¿cierto? Armonizar con la doctrina, o sea, que concuerden con la doctrina, o sea, que no cause en la cabeza de las personas una contradicción. Que usted me dice que Cristo murió por X número de personas, pero este versículo dice que Cristo murió por todos, ¿sí?
que como toman los versículos que dice que Cristo murió por todos y los tergiversan. De eso precisamente trata esta lección. Los tuercen. Entonces, primero, esos textos tienen que explicarse de tal manera que armonicen con la doctrina de Dios. Y segundo, esos textos tienen que explicarse de tal manera que resulten coherentes, coherencia con la interpretación contextual, con la interpretación gramatical y con la interpretación histórica. Oh. Decimos nosotros lo siguiente, mire, y a esto le hemos recalcado un montonón de veces. Cuando el cristiano llega a un texto de la Biblia, lo primero que quiere hacer es interpretar. Y eso es lo último que debería hacer. Los textos no están en la Biblia para que yo de entrada, rápidamente, ágilmente e irresponsablemente los interprete. Los textos están en la Biblia, están en los capítulos, están en los libros, para que yo primeramente los literalice. ¿Cómo así literalizar? Pues que yo revise el texto dentro de su contexto. Y cuando hablamos del contexto, pues estamos hablando de un contexto histórico, un contexto cronológico, un contexto cultural, un contexto gramatical, un contexto doctrinal. O sea, que yo entienda lo que significa ese texto en el marco del capítulo y del libro en el cual se encuentra. Ya después de eso viene la interpretación. Y la interpretación es mucho más fácil, la interpretación es mucho más sencilla entonces cuando yo literalizo. Pero como el cristiano o es perezoso o no tiene herramientas o las dos, pues entonces pasa a interpretar. Por ejemplo, el texto que dice Jesús lloró, el cristiano pasa inmediatamente a explicar por qué Jesús lloró. No, lo primero que usted tiene que hacer es literalizar, o sea, entender el llanto de Cristo dentro del contexto allá en ese capítulo de la Biblia, en el Evangelio según San Juan. Eso es lo primero que hay que hacer. Cuando yo no lo hago, pues aparecen las doctrinas de hombres. Cuando yo no lo hago, aparecen las doctrinas de demonios. Cuando yo no lo hago, entonces aparecen las enseñanzas falsas. Y esto está lleno de enseñanza falsa. Qué cosa tan tenaz. Pero el cristianismo está cada vez más corrompido. La iglesia está cada vez más dañada y más putrefacta. Tan putrefacta que los cristianos se sientan en las bancas y no son capaces de discernir si lo que les están diciendo sobre el altar es verdad o no es verdad. Le están diciendo mentiras disfrazadas y le está diciendo amén, 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 amén. ¿Por qué? Pero está en la Biblia. Sí está en la Biblia, pero lo están interpretando de manera incorrecta. Hay tres categorías de textos que se usan para respaldar el universalismo. Ojo, cuando yo le hablo a usted de universalismo aplicado a la redención, a la expiación o a la salvación, cuando yo le hablo a usted de universalismo, sus alarmas se tienen que encender y usted tiene que inmediatamente decir falso, falso, falso. No es cierto, no es cierto, no es cierto. El universalismo no está en la Biblia. Y hay tres categorías de textos que usan los universalistas para respaldar sus teorías. Son teorías, no son doctrinas. La primera categoría. La primera categoría dice que Cristo murió por todos. Eso lo vimos nosotros hace 8 días, ¿se acuerdan? Cristo murió por todos. Y vimos pues una serie de versículos. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 6, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14 y 15, Isaías capítulo 53 versículo 6, Hebreos capítulo 2 versículo 9. Cuando dice Cristo gustó la muerte por todos. Ah, ¿sí ve que dice todos? Sí, pero ¿qué está haciendo? Interpretando, no está literalizando. Entonces, la tarea del cristiano consiste en tomar todos esos textos, esa tarea la iniciamos hace 8 días, tomar todos esos textos que dice que Cristo murió por todos e investigar dentro del contexto quiénes son esos todos y demostrarlo con argumentos. El cristiano debe ser capaz de abrir la Biblia, el capítulo, el versículo, contextualizar, literalizar para demostrar los argumentos. Como el cristiano no es capaz, pues entonces la mayoría están en las sectas, la mayoría están en la falsa doctrina, la mayoría están siguiendo doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, precisamente por no hacer la tarea como corresponde. Ahora su Biblia en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 27, por favor.
Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 27. Recuerde, repito el versículo 2 veces. Si usted no lo captó, pregúntelo ahí en el chat. Algún hermano lo va a socorrer. Me avisa cuando ya, por favor. Listo. Bien. Hoy no vamos a volver a repetir los textos que enseñan que Cristo murió por todos, ¿no? Porque eso lo hicimos hace 8 días, la repetición de la repetidera. Como si alguien dijera, me va a repetir la clase. No, no vamos a repetir la clase. Yo mencioné los textos, 1 Timoteo 2:6, 2 de Corintios 5:14 y 15, Isaías 53:6, Hebreos capítulo 2, versículo 9. ¿Sí? Esos son los textos que utiliza la teoría universalista, por fuera del contexto. Y otros, ¿no? No, es que yo no vi la clase porque no estuve. Ah, bueno, usted tenía que haber llegado a esta clase adelantado. Recuerde que todas las clases están en el canal de YouTube. Entonces, como todas las clases están en el canal de YouTube, entonces corresponde, pues adelantarse para poder llegar a este punto. Bien, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 27, el texto en cuestión dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Bien. Hace 8 días damos una explicación dentro del contexto, el saludo de la carta, el cuerpo de la carta, el desenlace de la carta, a quienes les está hablando el apóstol o el Espíritu Santo a través del apóstol cuando dice todos según los saludos de la carta. Todas las cartas están dirigidas a los escogidos, a los elegidos, a los predestinados por Dios. Como todas las cartas están dirigidas a los escogidos, a los elegidos, a los predestinados por Dios, y en el cuerpo, en el núcleo de la carta dice que Cristo murió por todos, pues esos todos son los elegidos, son los escogidos, son los predestinados por Dios. No es tan complicado el tema. Aquí es un ejemplo, ¿sí?, que nos da este texto de cuando la Biblia utiliza la palabra todos, pero con ese todos, por un lado, se está refiriendo a todos y por el otro lado, no se está refiriendo a todos. Y no hay ninguna contradicción al respecto. Porque ya que la carta va dirigida a los escogidos, a los elegidos, a los predestinados, pues entonces cuando la carta dice todos, puede estar refiriendo a todos, todos los escogidos, todos los elegidos, todos los predestinados, pero no se está refiriendo a todos los seres humanos en general. Por eso digo, el todos se refiere a todos, pero el todos no se refiere a todos. O sea, el todos abarca a todos, pero al mismo tiempo exceptúa a los otros todos. ¿Me estoy haciendo entender? Este versículo es el claro ejemplo de eso. Dice la frase inicial, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Estamos en 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Estamos hablando de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo y cómo el Señor Jesucristo, debido a su muerte y resurrección, se convirtió en el Señor. Al convertirse en el Señor, entonces se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todas las cosas, como dice la carta a los Efesios en el capítulo 1, fueron sujetas bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas fueron sujetas bajo la autoridad de Cristo. Entonces alguno dirá, todas las cosas son todas las cosas. Todas las cosas son todas las cosas mencionadas. Aquí dice, todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Todas las cosas son todas las cosas sujetadas. No todas las cosas que usted se quiere imaginar. Son todas las cosas que la Biblia dice que fueron sujetadas o sujetas bajo la autoridad del Señor Jesucristo. No todas las cosas que a usted le gustaría que estuviesen sujetas bajo la autoridad de Cristo.
Ahora, ¿cuáles son las cosas que fueron sujetas bajo la autoridad de Cristo? Es que hay que escudriñar. Entonces en Efesios capítulo 1, a partir del versículo 20, me hace el favor y va para allá, repito otra vez, Efesios capítulo 1, versículo 20, me avisa cuando ya, gracias. Y no se le olvide participar, porque estamos en un aula virtual. Efesios capítulo 1, versículo 20, me avisa, por favor, sin perder el texto de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 27. Ya, entonces Efesios capítulo 1, versículo 20, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Estamos hablando de la muerte y resurrección de Cristo, la ascensión y cómo Cristo se sentó a la diestra del Padre, que es el lugar de autoridad, el lugar del señorío. El versículo 21 comienza diciendo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, mira lo que dice el versículo 22, sometió todas las cosas. Alguno dirá, todas las cosas son todas las cosas. No, señor, todas las cosas son las mencionadas a partir de este momento. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es lo que dice. Entonces, Cristo está sobre todo principado, 2 sobre toda autoridad, 3 sobre todo poder, 4 sobre todo señorío, 5 sobre todo nombre que se nombra, 6 sobre todas las cosas. A continuación dice relacionadas con la iglesia, porque lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todas las cosas. Porque eso dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 27, frase inicial. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todas las cosas mencionadas en Efesios capítulo 1, versículos 20, 21, 22, 23. ¿Me estoy haciendo entender? De manera que lo que no está mencionado en los versículos 20, 21, 22, 23 de Efesios capítulo 1, pues no está bajo el señorío de Jesucristo. Por eso dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa, mire que hay excepción. ¿Sí se da cuenta? Se exceptúa lo que no fue mencionado en Efesios capítulo 1, versículos 20, 21, 22, 23. Claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. O sea, está hablando de quién? De Dios Padre. Y está diciendo, todo fue sujetado bajo la autoridad del Señor Jesucristo, pero el Padre no está sujeto a la autoridad del Señor Jesucristo. El Padre sigue siendo el Padre. ¿Estamos claros? Cuando usted dice que todas las cosas le fueron sujetas a Cristo, pues usted está abarcando peligrosamente un montón de cosas y un montón de situaciones que Efesios capítulo 1, versículos 20, 21, 22, 23 no menciona, no nombra. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando un texto dice todas las cosas, o cuando un texto dice todo el mundo, o cuando un texto dice todos. Porque todos, pero todos quiénes, todos los mencionados ahí, no todos los que yo me estoy imaginando. ¿Estoy siendo claro? Evangelio según San Juan capítulo 12, versículo 32, por favor. Juan capítulo 12, versículo 32. Me avisa cuando ya.
Bien, dicen, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Por partes. Y yo, si fuere levantado de la tierra, está hablando Jesús ahí. Y eso de levantado de la tierra, versículo 33 para poderlo entender. Decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Mm. O sea que la clase de muerte que iba a sufrir sería una clase de muerte, una clase de tortura en la cual él quedaría levantado de la tierra, o sea, suspendido entre cielo y tierra, y ahí en esa suspensión entre cielo y tierra, levantado entre cielo y tierra, pues él iba a morir. Estaba profetizando su muerte, pero estaba profetizando la clase de muerte que le tocaría sufrir. O sea, ¿qué clase de muerte? O sea, muy bien, Marta León, excelente. O sea, en la cruz. O sea, la crucifixión, muy bien. En donde lo que realmente está clavado en la tierra es el madero, pero los pies no tocan el madero. O sea, realmente una persona crucificada queda suspendida entre cielo y tierra. Eso es lo que estaba diciendo. Y dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos. El universalista dice, sí, ve, dice que a todos. A todos los seres humanos. A todos los seres humanos. Ok. Esa interpretación tiene un gran problema. ¿Cuál? Que está interpretando de entrada y no está literalizando. Porque es que ese versículo de Juan capítulo 12, versículo 32, pues usted lo tiene que revisar a la luz de los otros muchos textos, como por ejemplo, Primera de Pedro 3:18, Mateo 20:28, Marcos 10:45, Isaías 53:12, Mateo 26:28, Juan 10 del 11 al 15, Juan capítulo 10 versículo 26, Juan capítulo 15 versículo 13, Hechos 20:28, Apocalipsis 19:7, Juan 3:29, Efesios 5:25, Romanos 8 del 32 al 33, Romanos 8:34, Juan 17:9, Tito 2:14, entre otros. Y al hacerlo, pues se dará cuenta que cuando el texto dice a todos atraeré a mí mismo, se está refiriendo a los mismos todos que encontrábamos la clase pasada, o sea, a los escogidos, a los elegidos, a los predestinados por Dios para salvación. Todos los escogidos por Dios para salvación, iríamos a la cruz. Iríamos a Jesús. Creeríamos en su crucifixión. Creeríamos en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, en su glorificación. Eso es lo que está diciendo. Como ese primer punto, pues ya lo desglosamos nosotros hace 8 días, pues entonces hoy no vamos a hablar más acerca del tema. En segundo lugar, la segunda categoría de textos que se usan para respaldar el universalismo son los que dicen que Cristo murió por el mundo. Cristo murió por el mundo. Entonces, si no les sirven los textos que dicen que Cristo murió por todos, entonces van a usar los textos en donde aparece la palabra mundo. Por ejemplo, el más conocido de todos, ¿cuál es? Donde aparece la palabra mundo. Y ese es el texto que más utilizan. Y dice, si ve, ahí dice, ¿sí? Ahí habla de la crucifixión del Señor Jesucristo y la muerte de Cristo y por quienes lo hizo. ¿Cuál es ese texto de la Biblia? Yo creo que es el versículo más conocido de la Biblia. Ese versículo lo usan los creyentes y también lo usan los no creyentes. ¿Cuál es ese versículo? En donde aparece la palabra mundo y está relacionada con la muerte de Cristo y con la salvación y con la redención. Pero usted no puede dejar... bueno, gracias. Bueno, a ver, ¿dónde está la respuesta de todos acá? A ver, lo menciono. Pues si yo lo menciono, usted no se me asuste, por favor. Si no se, ay, me nombró, ay, me mencionó, ay, yo no vuelvo a conectarme a una clase porque me está pidiendo el versículo. Es que si no se pide el versículo, ¿cómo crecemos? ¿Cómo maduramos? ¿Cómo adelantamos? ¿Cómo vamos hacia adelante? ¿Sí? Si no me someto yo a la disciplina de ir aprendiendo las cosas. Entonces la respuesta de Marley, de Liliana, de Denise, de Gladys, de Henry, de Magda, de Natalia, de Germán, de Marta León, de
Tengo dos Germanes aquí conectados, Dios mío. De Diva, ¿dónde está la respuesta? Sí, tengo dos veces conectados a Germán, ¿ve? Dos Germanes. Pero es muy buen elemento. Qué chévere tener dos Germanes ahí. Entonces, Juan 3:16, Juan 3:16, Juan 3:16, Juan 3:16, Juan 3:16, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso dice el texto. Y entonces dicen, ¿sí ve? Ese texto. ¿Y ese texto qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí ve? Dios amó al mundo. Y pues ahí dice que el Señor murió por todo el mundo. ¿Dónde dice ahí que el Señor murió por todo el mundo? Revisen ese versículo, por favor. Ábralo en su Biblia. Y dígame si el versículo dice que Jesús murió por todo el mundo o que Dios amó a todo el mundo. Ahí dice que Dios amó a todo el mundo y que Jesús murió por todo el mundo, por lo tanto hay redención para todo el mundo. ¿Eso dice el versículo? A eso nos referimos bajo el título tergiversaciones. Ahí dice, o Natalia ya revisó y Germán ya revisó. Los demás me imagino que están revisando y están alistando esa super respuesta, ¿cierto? Ahí viene la respuesta. Ok, yo me preparo para recibir esa respuesta entonces. Yuhu. Es más, si usted se pone a analizar, ese versículo ni siquiera enseña por quién es Cristo murió. Sí, ese versículo ni siquiera enseña por quién es Cristo murió. El versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su vida, ha dado su vida. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ese versículo dice, ¿por quiénes murió Cristo? Analícelo. ¿Ese versículo enseña por quiénes murió Cristo? ¿Ese versículo enseña que el Señor murió por los creyentes? ¿El versículo enseña que el Señor murió por los que iban a creer? ¿El versículo enseña eso? ¿Eso es lo que dice el versículo? Vuélvalo a leer y me regala la respuesta. La demora es suya, mi estimado hermano en Cristo. Ahí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que dio a su Hijo unigénito por los creyentes, que dio a su Hijo unigénito por los que iban a creer. ¿Eso dice el versículo? ¿Eso dice el versículo? Yuhu. Estamos muy callados.
Mire, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, no dice a continuación, por todos los que creen en Él, sino que dice, para que todo aquel que en Él cree o crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es uno de los versículos más conocidos, menos entendidos y más tergiversados del mundo. Ese versículo ni siquiera enseña por quién es Cristo murió. Ese versículo lo que enseña es que Cristo murió. Ahora, ¿qué tiene que hacer el individuo? Tiene que creer. Si cree en la muerte y resurrección de Cristo, tiene vida eterna. Si no cree, ya está condenado. Pero ahí no dice que Cristo murió por los que iban a creer. O ahí dice que Cristo murió por los que iban a creer. Eso es otra tergiversación y esa es otra falsa doctrina. Que dice que Cristo escogió o predestinó a los que él sabía en el futuro que se iban a arrepentir y que iban a creer. Eso no es cierto. Cristo no escogió a los que él sabía que en el futuro se iban a arrepentir e iban a creer. ¿Por qué? Porque él sabía que ninguno en sus propias fuerzas se iba a arrepentir y ninguno en sus propias fuerzas iba a creer en Cristo. ¿Cómo escoger desde antes de la fundación del mundo a alguien que él sabía que se iba a arrepentir y que iba a creer, si él sabía que nadie se iba a arrepentir y él sabía que nadie iba a creer? Así como está esa doctrina que habla de la predestinación de los creyentes o la predestinación de los que se arrepintieran, de la misma manera usted encuentra algunos mentirosos, falsa doctrina, no es cierto, diciendo que Cristo vino a morir por los creyentes. O sea, Cristo vino a morir por los que se arrepintieran y Cristo vino a morir por los creyentes. Que no, porque en el hombre no hay capacidad alguna para arrepentirse y en el hombre no hay capacidad alguna para creer. Esa capacidad la da el Espíritu Santo. Primeramente, Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 8, convenciendo al hombre de pecado, justicia y juicio, y así logra darle al hombre la capacidad de arrepentimiento. Y en segundo lugar, carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 3, concediendo una medida de fe, repartiendo una medida de fe a cada uno. De modo que el Señor no escogió desde antes de la fundación del mundo a quienes Él sabía que se iban a arrepentir o que iban a creer. Eso es falso de toda falsedad. Y el Señor no vino a morir aquí por los que Él sabía que se iban a arrepentir o que iban a creer. Eso es falso de toda falsedad. Sin Dios el hombre no se arrepiente. Sin Dios el hombre no cree en el Evangelio. El versículo entonces no enseña por quién es Cristo murió. El versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para, no dice por, sino para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ahí no dice que Cristo vino, murió por los creyentes. Eso no lo dice. Eso es una tergiversación. Eso es hacer que el versículo diga algo que el versículo no está diciendo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me estoy haciendo entender? Ahí no dice que Cristo murió por los creyentes, dice para que crean. No dice por los creyentes, ¿o sí? Cuando yo digo que Cristo murió por los creyentes según Juan 3:16, ¿quién sabe cuál Juan 3:16 es el que yo estoy citando? Porque no es el Juan 3:16 de la Biblia. Juan 3:16 no dice eso. ¿Estamos claros? Entonces cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿y el mundo qué es? El mundo, pues el mundo es el cosmos, o sea, el mundo es su creación. De tal manera amó Dios a su creación, que gime a una, Romanos 8, esperando la manifestación de los hijos de Dios, y por amor a su creación, entonces vino a esta tierra y murió. ¿Para qué? Para que la gente crea. No dice por los creyentes. ¿De acuerdo? Bien. Primero de Juan capítulo 2, versículo 2, por favor.
mientras lo va buscando, yo le hago una pregunta. Pregunta. Dios predestinó a aquellos que él sabía que se iban a arrepentir de sus pecados y él sabía que iban a creer en Jesucristo. Pregunta. Cristo vino a morir por aquellos que él sabía que se iban a arrepentir de sus pecados y por aquellos que él sabía que iban a creer. Esos son los predestinados y esos son aquellos por los cuales Cristo vino a morir. Usted me responde sí o me responde no. Gracias. Estamos tanteando a ver si el tema está quedando claro o no está quedando claro, ¿no? Te dice, no, él tenía que hacer toda la tarea. Exacto. Y entonces, ¿cuál es la base de la elección? La base de la predestinación, pues la base de la predestinación la enseña la misma Biblia. Con amor eterno te he amado. O te amaré, dice, de pura gracia. Y cuando dice de pura gracia, quiere decir es que yo en usted no encuentro ninguna razón en usted como para escogerlo. ¿Cómo le parece esto? Yo en usted no encuentro ninguna razón como para predestinarlo. Yo en usted no encuentro ninguna razón para salvarlo. ¿Cómo le parece esto? Yo en usted no encuentro ninguna razón como para mandar a mi hijo a morir en la cruz. Yo en usted no encuentro ninguna razón como para que el cuerpo de mi hijo sea masacrado. Yo en usted no encuentro ninguna razón como para que la sangre de mi hijo sea derramada. ¿Cómo le parece esto? Yo en usted no encuentro ninguna razón. Yo lo escogí a usted sin haber encontrado en usted ninguna razón para haberlo escogido. Yo lo elegí a usted sin tener ninguna razón en la criatura, en sí misma, en la criatura, como para elegirlo. Yo lo escogí a usted no por algo que usted tuviera de bueno, de favorable, de agradable o que me llamara la atención. Yo lo escogí a usted y lo amé de pura gracia. O sea, la razón de su elección, de su predestinación, no la busque en usted. La razón de su elección, la razón de su predestinación, búsquela en mí, no en usted. Búsquela en mí. ¿Cómo le parece? ¿Y qué hace esto? Derriba el ego y el orgullo del hombre. Bien. Tiene toda la razón, mi buen señor. Sí. Nada, ni uno bueno. Sí. No la teníamos solo por su propia gracia. Ok. No somos dignos ni nos merecemos. Muy bien. No puede creer porque está muerto. Muy bien. La razón la busco en Dios. Sí, en mí no. Por supuesto que así mismo es. Dios es el único que se lleva todos los créditos. Así es. Una canción de Marcos Vidal que se llama ¿Quién soy yo? Que cantamos nosotros en los cultos. Dice precisamente en el coro, ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? Y es que es la reflexión del Salmo capítulo 8. ¿Qué dice el Salmo capítulo 8? Pues dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Razón en mí? Ninguna. Así que como no se trata de mí, ¿sí? Ojo esto, como no se trata de mí, como no se trata de usted, como el Señor me amó de pura gracia, por más que yo me esfuerce para que el Señor me ame otro poquito, mi esfuerzo será completamente inútil. Porque el Señor me amó sin yo ni siquiera existir. Me amó y lo único que veía en mí era impiedad e injusticia
pecados, obras de la carne. Me amó sin tener razón, sin haber encontrado nada bueno, bonito. Me amó según el puro afecto de su voluntad. Me amó porque así le agradó. Me amó porque quiso. Me amó porque se le dio la voluntad. Y su amor, dice la Escritura, con amor eterno te ama. Su amor no va a cambiar. Ni porque yo haga lo que haga, positiva o negativamente, su amor no va a cambiar. Hay que decirlo. Me puedo esforzar por ser el mejor, el Señor me sigue amando con un amor eterno. Claro, me va a galardonar, me va a premiar, me va a consentir mi buen Señor, pero su amor no va a cambiar. Me puedo comportar como las patas, decimos nosotros aquí. Me puedo portar como el peor gamín. Su amor no va a cambiar. Claro, me va a exhortar, me va a reprender, me va a castigar, me va a disciplinar, me va a azotar, porque alcahueta nuestro Señor no es, pero su amor no va a cambiar. ¿Cómo le parece eso? Saber que el Dios, el creador del universo, a usted lo ama con amor eterno, desde antes de la fundación del mundo. Y la razón de ese amor está dentro de Dios, no dentro mío. No hay nada en mí, no hay nada en usted de lo cual el Señor pudiese agarrarse como para quererlo, como para amarlo, como para sentir un poquitico de afecto, un poquito de atracción. No, nada, absolutamente nada. Si el Señor nos hubiese mirado en nosotros, lo único que nos habríamos ganado de parte de Dios sería el aborrecimiento completo, el odio completo, la condenación completa en el lago que arde con fuego y azufre, donde el fuego no se apaga, el gusano no muere, está el lloro y el crujir de dientes. Su amor, como se puede dar cuenta, no es como nuestro barato, defectuoso, impreciso amor. Yo a usted fácilmente lo dejo de querer. Fácilmente usted ya no es de mis afectos. Fácilmente yo a usted lo saco del llavero. Pero mi Dios, es imposible que me deje de querer. Es imposible que me deje de amar. Es imposible que me saque de su llavero. Y es posible que yo a usted lo deje de querer. Y es posible que yo a usted lo deje de amar. Y es posible que yo a usted lo deje de respetar. Y es posible que yo a usted lo saque del llavero porque mi amor es condicional. Y a usted lo tengo condicionado. Así de imperfectos somos nosotros. De modo que su amor y mi amor, el amor que debemos tenernos mutuamente, está condicionado a una serie de comportamientos y una serie de patrones que nos exigimos el uno al otro. Si eso se cumple, nos seguimos queriendo, al menos respetando, al menos tratando bien. El día que eso se incumpla, ya no lo quiero. El día que eso se incumpla, no lo quiero ni ver. El día que eso se incumpla, ni se me acerque, ni me llame, lo bloqueo, lo saco del llavero. Mejor dicho, olvídese que existí. Pero Dios, con Dios no pasa eso. Yo me pierdo, yo me desvío, yo me descarrío y el Señor sale corriendo detrás de mí y me encuentra con las patas rotas y me pone sobre sus hombros y me carga y me lleva a su casa. Y es como el buen samaritano que encontró al individuo por ahí golpeado, malherido, víctima de un robo, y el Señor pasó y el Señor lo atendió, lo vendó, lo curó, lo llevó al mesón y pagó toda la cuenta por mí. En esto muestra su amor para con nosotros, en que siendo malos, pecadores, enemigos, Él dio su vida por nosotros. Eso dice la Biblia.
Romanos capítulo 5, versículo 8. Y si Cristo dio la vida por mí, siendo yo la depravación encarnada, absolutamente nada en este universo puede modificar el amor que Dios siente, experimenta por mí. Nada. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángel, ni principado, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Nada, absolutamente nada puede cambiar, variar, mutar, transformar el amor que Dios me tiene. Dios hoy no me ama más o menos de como me ama, de como me amaba desde antes de la fundación del mundo. Me ama exactamente igual. ¿Cómo le parece? Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es lo que dice. Es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ve, este versículo parece que estuviera enseñando universalismo, ¿cierto? Porque está hablando Juan es escogido para salvación, entonces está diciendo que Cristo es la propiciación de nuestros pecados, o sea, los nuestros, los de los escogidos, pero no solamente por los nuestros, los de los escogidos, sino también por todo el mundo, o sea, los no escogidos. Parece que el versículo dijera eso, pero exactamente eso es lo que el versículo no está diciendo. Evangelio según San Juan, capítulo 11, ahora es el Evangelio, ¿no? Está usted en la carta. Juan capítulo 11, versículo 51. Juan 11, 51. Bien, desde el versículo 49 para poderlo entender. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Estamos hablando del sumo sacerdote judío. Estamos hablando de la nación judía. Cristo moriría por la nación, pero mire lo que dice a continuación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Porque ese Cristo vino y murió, mire, los hijos de Dios que estaban dispersos, o sea, los hijos de Dios de entre los judíos, pero también los otros hijos de Dios que no pertenecen al pueblo judío. Y entonces los otros hijos de Dios que no pertenecen al pueblo judío, ¿a qué pueblo pertenecen? Buena pregunta, ¿cierto? Responda usted. Aquí está hablando el sacerdote judío y dice, moriría por la nación, pero aclara versículo 52, pero no solamente por la nación, sino también para congregar en uno los hijos de Dios que estaban dispersos. O sea, los pueblos de connotación o de origen, ¿de dónde? Responda, por favor, gracias. Gentil. Pues que un versículo se interpreta a la luz de otro versículo. Un versículo no se interpreta a la luz de mis prejuicios. ¿Sí? El versículo no se interpreta a la luz de mis preconceptos, sino que el versículo se interpreta a la luz de otro versículo. Eso dice Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 51 y 52. Si usted regresa a primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pues creo que está muy claro.
Juan no está hablando en representación de los escogidos para salvación en 1 de Juan 2:2. Juan está hablando en representación de los creyentes judíos. Judíos. Y está diciendo, Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, los de los creyentes judíos. Y no solamente por los nuestros. O sea, los de los creyentes judíos. Sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo, pero todo el mundo es todo el mundo. Todo el mundo es todo el mundo, pero todo el mundo no es todo el mundo. Todo el mundo es todo el mundo de escogidos para salvación. Tanto de los judíos como de los gentiles. Pero todo el mundo no se refiere a todos los seres humanos sin excepción alguna. Excelente, Marta León. O sea, de creyentes judíos y gentiles. Excelente. ¿Se está entendiendo esto o no se está entendiendo esto? ¿Qué dice usted? ¿Se está entendiendo, cierto? Muy bien. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Aclara, creo yo, lo que dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 2. Aclara lo que dice Juan capítulo 11, versículos 51 y 52. Aclara lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 5, 9? Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿Quiénes están hablando? Los redimidos. Los redimidos son los escogidos por Dios para salvación. Nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Creo que está clarísimo ahí. Porque aparece la palabra todo, pero aparece la palabra todo usada magistralmente. Porque habla de todo linaje, toda lengua, todo pueblo y toda nación. Pero habla de los redimidos. Quiere decir que los redimidos, haga uso de la palabra todos, los redimidos se encuentran ubicados o pertenecen a o son de procedencia de todo linaje, toda lengua, todo pueblo y toda nación. Pero el versículo no dice que todos los linajes serán salvos. El versículo no dice que todos los pueblos serán salvos. Y el versículo no dice que todas las naciones serán salvas. Lo que el versículo enseña es que los redimidos o los escogidos por Dios para salvación son de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. ¿Estamos claros? Para que cuando alguien venga y le diga, ese Cristo murió por todos, aclare eso. Por todos los seres humanos sin excepción. No le quiero escuchar esas mentiras. ¿Por qué dice que son mentiras? Ábrale el cuaderno y demuéstrele. Bien. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19, último versículo de la noche y nos quedaría la última categoría para dentro de 8 días. Repito el texto. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19. Y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Sí ve? Ahí dice que Cristo reconcilia a todo el mundo. ¿A todo el mundo? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿El versículo enseña que Cristo murió por todo el mundo? No. ¿Aparece la palabra todo? No. Pero dice que Cristo reconcilió al mundo. ¿Al mundo? Como Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, pero no dice ni Juan 3:16, ni 2 Corintios 5:19 por quienes murió Cristo. Lo que dice es que el mundo tiene que ser reconciliado con Cristo. ¿El mundo de qué? El mundo de escogidos para salvación. Mire, eso es como cuando usted, a ver, Germán, tú me lo vas a poder entender muy bien. Estás en un evento recreativo, ¿no es cierto? Estás en un evento recreativo. Y estás en un evento con 120 personas.
En ese evento, entonces, tú le llamas la atención a todos los 120, coges el micrófono porque ya viene la segunda actividad. En la segunda actividad usted les dice, bueno, pónganme atención. Todo el mundo pase aquí a mi izquierda. Todo el mundo. Todo el mundo es toda la localidad donde estaba haciendo el evento, todo el mundo, es toda la ciudad de Bogotá, todo el mundo, es todo Cundinamarca, todo el mundo, es toda Colombia, todo el mundo, es toda Sudamérica, todo el mundo, es toda América, todo el mundo, son los 5 continentes, todo el mundo es todo el planeta, Germán. O cuando utilizas el término todo el mundo, ¿a qué te estás refiriendo, Germán Santamaría? Todo el mundo pase aquí a la izquierda y haga una fila. ¿De quiénes estás hablando? Estás hablando de, en el ejemplo que estoy planteando, estás hablando de 120 personas que están participando de tu evento recreativo. ¿No es cierto que es así? Entonces, cuando aquí dice, pues claramente, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, así le ponga todo el mundo, se está refiriendo contextualmente a unos individuos específicos por los cuales o a los cuales Dios escogió y por los cuales Cristo murió y en los cuales el Espíritu Santo está trabajando todos los días. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra predicada hoy, te damos gracias por esta exposición, gracias por el entendimiento, gracias porque hoy hubo alguien, Señor Dios, que se preparara y me diera una palabra de vida, alguien que me llevara a abrir la Biblia y me llevara a darme cuenta por mis propios ojos, con mi propia mente, que las cosas son así tal cual, Señor Dios, como se me están transmitiendo. Te doy gracias y yo te pido que así como alguien, Señor Dios, sacó su tiempo en esta noche para enseñarme la palabra a mí, de la misma manera yo saqué el tiempo para enseñarle la palabra también a otras personas, Señor. Que yo no me quede con este conocimiento, que yo no me quede con esta revelación, sino que logre llevarla, logre moverla, logre transmitirla, logre desplazarla por todo el mundo. Que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te quiero suplicar por cada uno de los hermanos, bendito Dios. Te quiero rogar, mi Dios, por el ensayo de alabanza del día de mañana. Te quiero rogar por el culto, Señor Dios, del día domingo, por esas reuniones, ese desayuno de caballeros, mi Dios. Tiene que estar todo muy bien sincronizado para trastear las cosas, para llegar con las cosas, para montar las cosas, para participar del desayuno, tener un ensayo antes del culto, tener nuestro culto, Señor. Solamente tú nos puedes dar la destreza, la habilidad. Y solamente tú puedes retirar todos los contratiempos que el diablo puede estar planeando para estorbar. Entrego este fin de semana en tus manos. Glorifícate a través de lo que hacemos. En el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.